El sexo ayuda a dormir mejor o se puede utilizar como un hipnótico. En los hombres sí y en las mujeres no. Ah, sí. Y tú dirás, ¿por qué es esto, no? Se duerme mejor solo, se duerme mejor en compañía. ¿Qué es esto tan extraño de que dicen que dormir 3 horas es de pobres, ¿no? Es muy pobre decir esto, ¿eh? Yo creo que es consecuencia de la ignorancia de lo que es realmente el sueño. Cuando dormimos lo que hacemos es reparar físicamente lo que hemos gastado durante el día. El sueño no se recupera. Claro, es una función de reparación. Tú no dices nunca, no, mira, yo como los lunes y no como nada hasta el viernes y allí recupero. Esto nadie lo dice, ¿sí que no? Porque tendremos mucha hambre entre medio. Si una persona necesita dormir 8 horas, esa persona debería despertarse naturalmente a las 8 horas sin alarma. Correcto. El despertar ideal sería el espontáneo. Y el segundo mejor es el despertar con luz. Esto es muy novedoso. Hoy tenemos un podcast muy especial, no solo por la calidad de nuestro invitado, sino porque es uno de los participantes en nuestra plataforma, uno de los participantes de Off Lesson. Es un universo creado para gente como tú, para personas que se interesan no solo por su bienestar en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, por su salud. Es una plataforma en la que hemos congregado todo tipo de conocimientos que son muy útiles para ponernos un paso por delante, no solo en el mercado, sino también en la vida. Si te suena interesante esto que te estoy comentando, te dejo un link en la descripción para que eches un vistazo al universo que, como te decía, hemos creado para ti. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off Lesson. Bueno, Eduard, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Es un encanto, un encanto. Ya le he dicho a tu compañero Frank que sois un equipo magnífico y quiero empezar dándote las gracias a ti y a los otros compañeros que trabajáis en este campo. Yo he descubierto hace poco, relativamente menos de 2 años, que existe una serie de gente, sobre todo gente muy joven, que hace una divulgación de conocimientos científicos súper poderosa. Y he descubierto que yo, por ejemplo, en mi trabajo soy conocido en los ámbitos de personas más mayores, a partir de 45, 50, 60 años. Este grupo de gente que son los que miran la televisión, que leen los periódicos y que escuchan la radio, todos han oído hablar de alguna manera del doctor Estivil, el doctor del sueño, como me llamaba Juan Manuel Serrat. Ya te lo cuento luego esto. Entonces he descubierto que gracias a vosotros hay una franja que no llegábamos porque no miraban estos medios de comunicación, que son la gente joven. La gente joven se nutre sobre todo de Instagram, de TikTok y de los podcasts. Y saben cosas antes que los que miran la tele y escuchan la radio. Lo he visto en mi nieto. Tengo un nieto de 19 años que estudia políticas y que un día me dice, abuelo, ¿has salido en el podcast de Uri o de Nut? Y yo le digo, ¿cómo lo sabes? Oh, porque yo me informo con estos. Imagínate, claro. Un chaval de 18 años, 19. Total. Y esto ha redundado, y por esto os doy las gracias por esta divulgación importante, ha redundado en que mucha gente que antes no tenía acceso a nosotros, ahora nos puede o bien consultar, hacer visitas online o favorecerse o beneficiarse de cosas que vamos produciendo, que ya te contaré después, un método que hemos puesto en las redes y que, pues llegamos a mucha más gente. O sea que, Pedro, súper. Muchas gracias. Sí, la verdad que los flujos de información han cambiado mucho, muy rápido. Todo tiene sus pros y sus contras. Correcto. Que luego podemos entrar un poquito ahí, pero sí, está claro. La verdad que aquí... Hombre, a mí me sorprende también la otra parte a veces de decir... Claro, a mí los que me paran por Gran Vía y me piden fotos y Pedro, veo tu podcast, son chavales muy jóvenes, pero luego veo las estadísticas y también veo que nos consume otro rango que a lo mejor está saliendo un poco de la tele y va buscando otro tipo de contenidos en internet. Totalmente correcto. Perdona que te corte, pero te explico una anécdota. Ayer visité una pareja que él tenía 60 años y ella, su esposa, 55. Su esposa, gracias a un podcast que vio de Nut,
vinieron desde Florida, Estados Unidos, Wow. a visitarse con el doctor Estivil, porque la mujer había visto aquello, había visto cómo yo me explicaba y pensó, bueno, a mi pareja, a mi esposo, seguro que lo puede ayudar. Y esto es muy gratificante, Pedro, esto es muy gratificante porque significa que mucha gente se puede beneficiar de estos conocimientos. Total, qué bueno, qué bueno. Además, este es un podcast muy especial, Eduard, porque eres la primera persona que viene en calidad de participante o de formador en el proyecto que estamos lanzando ahora de Off Lesson. Sí. Que precisamente es esto, ¿no? El poner la información un poco más filtrada, organizada y de calidad, bien seleccionada al alcance de todos. Y fíjate que estaba escuchando tu información por entrar un poco ya en materia y me quedé con una frase, ¿no? Esto que decías en la formación de que el sueño es el taller reparador de alguna forma, ¿no? Creo que Sí, es algo así, así. es así. Una previa. Sí. Tu equipo de Off Lesson son espectacularmente Es buenos. increíble. Y quiero que se quede grabado y que lo vea todo el mundo. Total. Profesionales a más no poder. Y estuvimos grabando casi 2 horas, pero sin parar, una detrás de otra, no repetíamos. Eran buenísimos, buenísimos. Por lo tanto, súper bien. Hacéis un gran trabajo con estos temas de Off Lesson. No, y se ve en el resultado. Yo que ¿Sí? Yo que he podido verlo, me consta que no te han enseñado todavía No, montado. he visto pocas cosas. Pero es nivel Netflix. Me encantó, sin duda, me total. encantó. Ajá. Y comentando esto que me has dicho, sí, para explicar, fíjate, yo creo que los médicos, o sea, los científicos, tenemos que, cuando comunicamos, tenemos la obligación de explicar los conceptos en palabras muy fáciles para que las pueda entender todo el mundo. Si tú me preguntas en un congreso médico de especialistas como yo, ¿qué es el sueño? Yo nunca diría que el sueño es un taller de reparación. Vale. Pero en cambio es lo que es realmente y lo que entiende todo el mundo. Es verdad que en el proceso de dormir se producen miles de reacciones químicas, etcétera, etcétera. Esto es el sueño. Pero en realidad el sueño es un taller de reparación. Y esto todo el mundo lo entiende porque cuando dormimos lo que hacemos es reparar físicamente lo que hemos gastado durante el día y también reparar anímicamente o intelectualmente lo que hemos aprendido durante el día. Es decir, reparamos físicamente y reparamos intelectualmente. Por esto todo el mundo entiende que cuando le dices, si no duermes bien, si este taller no funciona las horas que se necesitan, al día siguiente tendrás las consecuencias. Claro, todo el mundo entiende que si duerme 3 horas estará cansado al día siguiente. Todo el mundo entiende que si duerme 3 horas estará somnoliento al día siguiente. En cambio, si le dices, no, es un taller. El taller tiene que funcionar durante la noche, esto es el sueño, para reparar. Y lo hace en 2 momentos muy precisos. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. Primero es el sueño superficial, después el sueño profundo y después el sueño REM. REM se llama así porque es que movemos, fíjate, si yo hago esto, estoy moviendo los globos oculares. Esto es la fase REM. En este peldaño REM lo que hacemos es memorizar lo que hemos aprendido durante el día. Y en la fase profunda lo que hacemos es reparar la parte física. Así explicado lo entiende todo el mundo y entiende cosas como, por ejemplo, en castellano hay una frase muy chula que dice lección dormida, lección sabida. Esto dicen las abuelas, lo dice la gente mayor. Y tú piensas, ¿qué quiere decir esto el abuelo con decirme esto, no? Claro, el abuelo piensa porque sabe, por simplemente experiencia y años de vida, que si aprendemos algo durante el día y dormimos bien durante la noche, lo recordaremos al día siguiente. Todo esto que te cuento, Pedro, no son opiniones mías, ¿eh? Esto es un pequeño inciso. Yo soy un científico y trato de comunicar lo que la ciencia nos ha dado o investigado para todo el mundo. Claro. Por esto, este tema de la memoria, que se sabe que mientras dormimos consolidamos la memoria, ahora lo hemos demostrado, pero los bisabuelos y los abuelos ya lo sabían, ¿no? Lección dormida, lección sabida. Y entender que el sueño es un taller de reparación nos lleva a entender el número de horas que necesitamos dormir. Y esto es en función de la edad. Porque una pregunta que todo el mundo hace es esta, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que dormir? Y la respuesta es, primero entiende que el sueño es un taller de reparación. Y en función de lo que necesite trabajar este taller, estarás mejor al día siguiente. Y esto depende de la edad. Me explico. Un niño de 5 años que se mueve mucho, gasta mucho y que aprende mucho, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas para poder reparar todo lo que ha gastado y consolidar todo lo que ha aprendido.
Un adolescente necesita 9 y no hay ningún adolescente que duerma 9 horas. Entre otras cosas porque es el periodo de edad que más, que más menosprecia el sueño, ¿no? Ellos piensan, dormir es perder el tiempo. Con la cantidad de WhatsApps que tengo para contestar o de juegos para jugar, se entiende. Pero hay que enseñarles, ¿eh? Y piensa que con cosas como vosotros, es decir, con temas como lo que estamos haciendo, estáis educando muchísimo a la población, Cuando un adolescente entiende que para estar bien al día siguiente tiene que dormir como mínimo 9 horas, quizá no duerma 9, pero dormirá al menos 8 y no las 6 que a veces duermen, ¿no? Si nos hacemos más mayores, a partir de la edad adulta, lógicamente ya no nos movemos tanto y ya no aprendemos tanto, con lo cual con 7 horas y media, 8 es suficiente. El 90% de las personas necesitan esta franja horaria de 7 y media a 8. Solo hay un 5% que con 6 horas tienen suficiente. Pero estos de 6 horas son cada día de la semana, cada semana del año, cada mes de cada año. Es decir, siempre. No vale aquello que hemos hecho todos, tú también seguro, Pedro. Decir, mira, yo de lunes a jueves o a viernes duermo 6 horas y al final de semana recupero. ¿Sí? El sueño no se recupera. Claro, es una función de reparación. Tú no dices nunca, no, mira, yo como los lunes y no como nada hasta el viernes y allí recupero. Esto nadie lo dice, ¿no? Porque tendremos mucha hambre entre medio. Claro. En cambio, si lo hacemos dormir cada día es lo que va bien para estar al día siguiente. Por lo tanto, 5% solo duermen 6 horas, pero solo es un 5%. El otro 5%, hasta llegar al 100%, serían los que necesitan 9 o 10 horas. Y son normales, no son personas patológicas, pero realmente para estar bien al día siguiente necesitan este número de horas. Este grupo de gente son muy mal vistos en la sociedad, ¿sabes? Porque siempre llegan tarde al trabajo, se van tarde a dormir y estudian mal. Es decir, no están muy bien vistos porque necesitan muchas horas para dormir. Y después, y lo más importante que hemos descubierto, porque todo esto que te explico es a base de trabajos que hemos ido aprendiendo, ¿no? A partir de los 65, 70 años, es decir, cuando somos adultos mayores, no necesitamos tantas horas de sueño. El taller no tiene que funcionar tantas horas. ¿Por qué? Bueno, porque ya no nos movemos tanto y ya no aprendemos tanto, porque ya sabemos muchas cosas. Con lo cual, con 6 horas y media puede ser suficiente. Y sí que hemos de completar estas 6 horas y media nocturnas con 2 pequeñas siestas durante el día. Porque así tenemos suficiente para estar bien durante el resto del día. Esto es muy importante, Pedro, explicarlo, muy importante, y haréis una labor magnífica si comunicáis esto. Y es que mucha gente mayor, ¿sabes qué sucede? Que cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. Cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Con lo cual, ¿qué pasa? Imagínate yo que no sé todo esto, tengo 76 años y resulta que me despierto al cabo de 6 horas de estar en la cama y pienso, jolín, con la cantidad de sueño que tenía cuando tenía 30 años y ahora que puedo dormir no duermo más, voy a tomarme una pastilla. Y aquí es donde lo hago mal. Porque claro, si tomamos medicamentos para alargar el sueño, no servirán para nada, porque el cerebro solo necesita dormir estas 6 horas. ¿Qué sucede? Si explicamos esto, evitamos que mucha gente mayor tome medicaciones para dormir. Otra cosa que aconsejamos a la gente mayor es que normalmente tenemos sueño un poco antes de lo normal, es decir, a las 8 de la noche ya lo hemos hecho todo. Hemos hablado con los nietos, con los amigos, hemos cenado, visto la tele y a las 10 nos vamos a la cama. Nos dormimos porque estamos sanos, pero si yo te digo que dormimos 6 horas, significa que de 10 a 4 y media de la madrugada nos despertaremos. ¿Y qué pensamos si nos despertamos a las 4 y media? Jolín, tengo que ir al médico para que me dé una pastilla para dormir. No, claro. Al revés, hemos de ir a dormir un poco más tarde, aunque nos durmamos delante de la tele. Fíjate, esto lo hacemos muchos abuelos, ¿eh? Delante de la tele estamos allí y vemos las noticias y se nos cae la cabeza y los ojitos
y dormimos un poquitín. Entonces nos llaman la atención. Yo, mis nietos, cuando vienen a casa, abuelo, no te duermas. Y yo les digo, no, si lo oigo todo. Y es verdad, es un sueño muy superficial, oímos más o menos todo, pero es suficiente como para alargar el momento de irnos a la cama. Si aconsejamos a la gente mayor que se acueste un poco más tarde, también se levantará un poco más tarde. Si dormimos a las 12 de la noche, si nos levantamos a las 6, estará más bien tolerado. Vale. Y esto es el rollo que te pega. No, y una pregunta que tengo. ¿Existe, o sea, y va enfocada a la correlación que exista entre las horas que necesitas dormir y el despertar natural? Correcto. Por ejemplo, si una persona necesita dormir 8 horas, ¿esa persona debería despertarse naturalmente a las 8 horas sin alarma? Correcto. Así es como sucede, por ejemplo, a la mayoría de personas en verano. En verano no utilizamos normalmente alarmas si no tenemos algo que hacer concreto. Dejamos que el cuerpo se despierte solo. Fíjate que esto también es muy interesante. Te he explicado que dormir es como bajar los peldaños de una escalera, pero despertar es como subir los peldaños de esta escalera. Vale. Es decir, si, por ejemplo, a las 7 de la mañana estamos en una fase REM, que es donde se producen los ensueños. Dejamos que el cuerpo vaya a una fase más superficial y después se despierta solo. Es cuando nos despertamos con esta sensación de bienestar, de felicidad, de sensación de sueño reparador. ¿Qué pasa si necesitamos una alarma, un reloj, un móvil para despertarnos? Que nos puede pillar en un sueño más profundo. Y entonces es cuando nos despertamos con esta sensación de jolín, vamos mal, voy a apretar otra vez el snooze o la pausa para dormir 10 minutos más. Horrible, porque en estos 10 minutos volvemos a entrar a un sueño profundo y nos despertamos también mal. El despertar ideal sería el espontáneo y el segundo mejor es el despertar con luz. Esto es muy novedoso, ¿eh? Yo utilizo un despertador de estos. ¿En serio, Pedro? Sí. ¡Qué bueno! ¿Utilizas? Sí, el que se va iluminando poco a poco y simula un amanecer de alguna forma. Correcto. Es lo que sucede con la luz del sol. Y además tú puedes explicar qué bueno este testimonio, ¿eh? Porque mucha gente me dice, oye, pero si a mí la luz no me va a despertar, yo duermo con luz. Mentira. Siempre te despierta. Sobre todo porque hace esto, que el sueño, por ejemplo, en 20 minutos, ¿no? Te lo debes poner de subida, ¿no? 15, da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que tú poquito a poco, tu cerebro va entrando la luz, hasta que te despierta de forma natural. Claro. Te felicito. Hombre, sí, a ver, si lo pusiera a las 3 de la mañana, no sé si me despertaría, pero a la hora que lo pongo sí. Sí, te despertaría, pero con una mala leche horrible, Pedro. Total. Entonces, ¿cuál es el efecto de una alarma, de un despertador? ¿Qué nos produce? O sea, nos saca de esa escalera ascendente de nuestro despertar y qué efecto puede tener en nosotros. ¿Que no cerremos el ciclo de alguna forma? No, simplemente que, primero, si nos despierta en la fase REM, que cuando estamos soñando, es cuando recordamos los ensueños. Y si son pesadillas, es decir, sueños con angustia, será un mal despertar. Después, si nos despierta de esta fase más profunda, es cuando el cerebro todavía no está listo para estar en alerta, con lo cual tendremos esta sensación de sopor. Hay mucha gente que se despierta y tiene la cabeza espesa, que le cuesta empezar a arrancar. Y normalmente es porque el despertador nos ha pillado en esta fase demasiado profunda del sueño. Vale. Yo había escuchado anteriormente que solo recordamos los sueños cuando nos despertamos en plena fase REM. Correcto. ¿No? De hecho, había, no sé quién lo escuché hace años ya, pero se me quedó, que decía, si quieres acordarte de los sueños, lo que tienes que hacer es beber mucha agua antes de dormir porque te vas a levantar con ganas de ir al baño y te va a interrumpir la fase REM. Y es malo, ¿no? Pero es muy primitivo este sistema, ¿eh? Claro. Pedro. O sea, no lo recomendaba, ¿eh? Decía como que es algo... Una forma experta. Es cierto. Mira, concretamente, te he explicado que primero sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Esto es un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas 2 horas. Y a lo largo de la noche repetimos estos ciclos de sueño. 2 horas de REM. No, 2 horas del ciclo de sueño. Es decir, sueño superficial, sueño profundo y sueño REM. Estos son 2 horas. Si quieres, dijéramos, la duración de cada uno de estos peldaños es un poco distinta. El primero, que es el sueño superficial, suele ser de 10, 15, 20 minutos como mucho. Es lo que tiene que durar la siesta. Después pregúntame por la siesta.
A partir de estos 15 minutos entramos en el sueño profundo y este suele durar 1 hora, hora y media. Es donde fabricamos, por ejemplo, hormonas, la hormona del crecimiento, regeneramos la piel. Pasan muchas cosas en esta fase de sueño profundo buenas para las personas. Por ejemplo, si dormimos poco, dormimos mal y no entramos en sueño profundo, no reparamos la piel y al día siguiente amanecemos con ojeras. Después de esta fase profunda viene el sueño REM, que suele durar el primer sueño de REM aproximadamente 30-40 minutos. Aquí es donde se producen los ensueños. Y a lo largo de la noche este bloque de 2 horas se va repitiendo cada 2 horas. Es decir, cada 2 horas más o menos tenemos un peldaño en fase REM. Si nos despertamos en este peldaño REM, recordaremos lo que hemos soñado. Si no nos despertamos, seguiremos durmiendo y a lo mejor solo recordamos en la última fase REM antes de despertarnos. O sea que es correcto lo que dices. Si tú quieres recordar el sueño, que te despierten muy frecuentemente, pero no te dejarán dormir y no es muy científico esto, Pedro. No es recomendable, ¿no? Bien, luego hay un discurso que especialmente durante el último año se ha puesto de moda, podemos decirlo, o sea, yo creo que una tendencia iniciada por Yados y toda la corriente, que básicamente está, si pusiéramos un titular, es dormir es de plebeyos, dormir es de pobres, yo duermo 4 horas, ya dormiré cuando me muera. Entonces creo que sería interesante hacer doble clic en las consecuencias de decir, me da igual lo que estén hablando en estos sillones ahora mismo, yo quiero ser productivo, quiero aprovechar mi tiempo. Bueno, productivo, difícil ser productivo si te estás quedando dormido, pero las consecuencias que puede tener a largo plazo en nuestra salud. Es que es una frase que la he escuchado mucho de yo dormiré cuando me muera. Igual te mueres antes, no lo sé. Por no dormir. Claro. Por no dormir. Muy buena esta pregunta, Pedro, porque además ayudaremos a mucha gente. Mira, quien dice esto, no hay detrás un estudio científico. Es decir, nadie ha estudiado científicamente que durmiendo solo 3 horas serás mucho más productivo. Es todo lo contrario. Tenemos mucha evidencia científica que dormir poco implica al día siguiente un bajón en nuestras capacidades mentales de concentración, de ejecución, de pensar, todo está de alguna manera relacionado con las horas de sueño. Por lo tanto, si alguien dice esto, yo creo que es más para llamar la atención, para de alguna manera pues desmarcarse de lo que sería la ciencia. En principio, yo creo que aunque esto en las redes sale, la gente es sabia, la gente es inteligente, Pedro. La gente no es... Yo he hablado con mucha gente y me han enviado muchos mensajes preguntando, ¿no? Y me dicen, ¿qué es esto tan extraño de que dicen que dormir 3 horas es de pobres, ¿no? Es muy pobre decir esto, ¿eh? Yo creo que es consecuencia de la ignorancia de lo que es realmente el sueño, ¿no? Por esto es tan interesante esto que dices. Yo afirmo, igual que tú nunca defenderás esta idea, evidentemente, pero fíjate, ¿qué has hecho, Pedro? Quien dice estas cosas es porque no se ha informado antes de lo que es realmente el sueño. Tú, que me estás haciendo una entrevista o un podcast, parece que no te hayas preparado nada, Pedro. Pero en tu cabeza está lleno de conceptos que son científicos, que me quieres comentar, que quieres hablar y que quieres saber mi opinión. Esta es la diferencia entre un buen comunicador y otro que solo lo hace por... A mí lo que me da pena es que también hay mentes a lo mejor que todavía no tienen... Por juventud o por falta de desarrollo, pero que no tienen a lo mejor evolucionado el criterio y el ir un poco más allá, decir, a ver, sobre todo cuando un discurso suena contra natura, claro, ¿vale? Que tu cuerpo te está pidiendo a gritos, por favor, déjame descansar, y tú dices, no, porque hay que levantarse y hay que hacer dinero, pues sobre todo ahí es cuando yo invitaría a todos los que nos estén escuchando a decir, oye, si algo no se siente bien, probablemente no está bien. El cuerpo es una maquinaria muy sabia y cuanto más lo investigas en todos los sentidos, más te das cuenta de lo fascinante que es, ¿no? Es cierto. Sí, apoyo totalmente y hay que hacer hincapié en esto. Es cierto, mucha gente joven, un chaval de 14 años que te vea esto, digo, claro, pues yo quiero ser rico, por lo tanto voy a dormir poco. No, conviene mucho que nosotros, que somos en este sentido mejor preparados científicamente, no mejor personas, sino mejor preparados para dar este consejo, hemos de explicarlo muy claro. El sueño es imprescindible y sí que tenemos evidencia que, por ejemplo, cuando uno duerme poco, al día siguiente es muy poco productivo. Un chaval de 14 años que diga, no, yo pues voy a hacer esto, dormir 3 horas, ya verás cómo al día siguiente tendré mucha capacidad de suspender un examen.
de suspender un examen, porque tú ahora irás confundido, irás somnoliento, no entenderás las preguntas, si haces mates no sabrás hacer las operaciones. Es muy evidente. Que nadie lo pruebe, por favor. Que nadie pruebe de dormir 3 horas y pretender ser rico. Total. O sea que entonces existe una correlación fuerte entre el consumo de calorías, ¿no? Entiendo, entre el movimiento. O sea, un deportista, por ejemplo, tu hija, la doctora Estivil, sí, en la formación, bueno, o sea, hablaba un poco de la parte más enfocada al deporte. Un deportista, por lo tanto, tendrá que dormir más horas, y una persona que haga un esfuerzo intelectual muy fuerte también necesitará dormir más horas, independientemente de que esté en un rango de edad que indicaría a lo mejor menos tiempo de sueño. Correcto. Y todo liga con este concepto de los abuelos, ¿no? Lección dormida, lección sabida. En este caso, reposo o reparación bien hecha, mejor rendimiento al día siguiente. Tenemos mucha evidencia. Carla, mi hija, es la investigadora en este tema de los ritmos biológicos y el rendimiento deportivo. Claro, la evidencia es científica total, es decir, sabemos perfectamente que los deportistas que desgraciadamente el tema del sueño hasta hace muy poco no era algo muy importante para ellos. Me explico. Son muy buenos, por ejemplo, sobre todo los deportistas de élite, pero no hace falta que seas de élite. Si tú haces deporte, cualquier performance, es decir, lo que tú vas a rendir al día siguiente, está totalmente relacionado con lo que has dormido anteriormente. Empezamos a estudiar o trabajar con Emma, que es era pobre porque murió, una bióloga brutal que hacía ultramaratones. Entonces ella nos vino a ver porque decía, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi descanso? Porque he visto que la preparación física es muy buena, la tenemos muy controlada, controlamos la alimentación, pero no sabemos nada de sueño. Claro, estudiamos sus ritmos biológicos. Una cosa muy importante en los ritmos biológicos es lo siguiente. Para que no se entiendan las personas, ¿no? Cuando hablamos de ritmo biológico nos referimos a dormir de noche y estar despiertos de día. Esto es un ritmo biológico. Este ritmo biológico está controlado por un pequeño grupo de células, que es nuestro reloj biológico. Estamos diseñados genéticamente para dormir de noche y estar despiertos de día. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que si las condiciones para poder dormir, que es dormir sin luz, en un lugar adecuado, todo esto los deportistas no tomaban mucha atención. Por ejemplo, con ella, que corría ultramaratones, 7 maratones en una semana, ¿eh? Algo brutal, era campeona del mundo esta tipa. ¿Qué hacía? Entre maratón y maratón yo le preguntaba, ¿pero cómo dormís? Y no, bueno, con unas hamacas allí, como estamos de juerga, estábamos una cerveza. Y yo, ¿cómo te vas a tomar cerveza antes de correr una maratón? Sí, bueno, total, que le preparamos un plan y mejoró de tal manera que llegó a ser campeona del mundo. Esto lo hemos hecho con muchos deportistas. Y lo que te contaba, los deportistas, sobre todo los más jóvenes, tienen tendencia a prepararse muy bien desde el punto de vista de lo que es la dietética, por ejemplo, saben muy bien lo que comen. Están súper bien preparados desde el punto de vista de ejercicio, de musculación, de tipo de ejercicio, de preparación. Y nada preparados con el tema del sueño. Hemos hecho muy buenos estudios, por ejemplo, con jugadores jóvenes de básquet de la selección española que con 16 años dormían 6 horas. Y era lógico, Pedro, era lógico, porque ¿qué pasaba? Entreno por la mañana, clases por la mañana, claro, porque han de estudiar, no todas van a ser campeonas del mundo. Además, después necesitaban un tiempo libre para hablar con las amigas y demás. ¿De dónde sacaban el tiempo libre? Del sueño. Y dormían 6 horas. Y resulta que se descubrió por varios trabajos científicos que deportistas que duermen menos horas de las que necesitan tienen entre un 10 y un 12% más de lesiones. Estas chicas que estudiábamos, un 70% pobres estaban lesionadas, cosas musculares y todo esto. Por esto es importantísimo. Mira, sabemos perfectamente que los deportistas se cuidan cada vez más, jugadores de élite, sabemos lo que duermen. Ahora, por ejemplo, hoy mismo me he enterado de algo interesante, que en los jugadores del Barça les van a poner unos dispositivos para aprender y saber qué es lo que realmente descansan. El sueño cada vez tiene más importancia y es el entrenamiento silencioso. Por esto, un deportista que duerma las horas necesarias rendirá mucho mejor. Pero volviendo al rendimiento, igual, Mira, Pedro, tú, si esta noche pasada hubieras dormido 3 horas,
¿Tú crees que me estarías escuchando o ya estarías dormidito aquí escuchando al Stevie? Me costaría mucho. Claro. O sea, yo lo que siento es que mi cerebro va mucho más rápido. Claro. Digo, mucho más lento. Sí, rápido cuando estás bien. Exacto. Y en cambio, cuando vas lento, no procesas. No tengo agilidad mental. Es así. Total. Y no te digo la fuerza, ¿eh? Si tuvieras que hacer algo con necesidad de fuerza física, también estarías muy por debajo de lo que eres capaz. Y además, y ahora me gustaría entrar ahí, pero a mí la sensación que se me hace muy desagradable es los días que por X o Y, da igual, o sea, por el motivo que sea, no he podido dormir bien y trato de suplir ese cansancio con cafeína. Se me hace una sensación muy desagradable. Es como que estás apagado, pero estás tratando de empujar de alguna forma, ¿no? Entonces me gustaría que abriéramos el melón de la cafeína, que es algo que está presente en la vida de la mayoría de personas adultas, podríamos decir, y que veo una sensibilidad muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, si me tomo un cortado a partir de las 3 de la tarde o una Coca-Cola, ya me va a causar problemas, entonces evito la cafeína a partir de las 3 de la tarde prácticamente. Pero luego veo personas que toman una bebida energética antes de ir a dormir y duermen perfectamente. Esto es una cuestión de sensibilidad. Aunque puedas dormir, vas a dormir peor por la cafeína. ¿Cómo funciona? Te explico, sí. Tenemos datos y conocemos bien el tema. Mira, la cafeína es un estimulante que lo encontramos en el café, lo encontramos en el té, lo encontramos en el mate, muchas de estas bebidas que se utilizan precisamente como energizantes. Claro, es un energizante, o sea, da energía, pero evidentemente de forma artificial. La mejor energía es la que te produce un buen descanso, un buen sueño. Entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que esta sustancia, cuando entra en nuestro cuerpo, algunos individuos la eliminan muy rápidamente y otros tardan más en eliminarla. ¿Vale? Los que la eliminan muy rápido son estos que tú, con una cierta consternación, los ves tomar un café después de cenar y a las 11, 12 están durmiendo, porque son metabolizadores rápidos, es decir, eliminan rápidamente la cafeína. En cambio, los que somos la gran mayoría, yo me pasé igual que a ti, después de un café después del mediodía o de la comida es más que suficiente, porque si pasa de las 5 ya me cuesta más empezar a dormir, porque es un grado de excitación. Fíjate que estos estimulantes de forma errónea se utilizan también en el deporte. Tú cuando gente que empieza a correr y que se llaman runners, atención a la pronunciación, runners, muy importante pronunciarlo bien, porque si dices runner no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, es el runner que el runner que sabe lo hace muy bien, pero el runner que empieza porque se lo han dicho sus amigos y lo han enredado, aparte de no saber si es pronador o supinador y comprarse unas zapatillas de cada para no hacer el ridículo, en la tienda que le venden el chándal, que le cobran un pastón, le venden también unos suplementos de cafeína. Cafeína significa que tú vas con el botecito que cuesta un pastón, cuando en realidad no necesitarías esta cafeína si estuvieras bien preparado. Estoy de acuerdo completamente contigo. Estos estimulantes son artificiales y te producen esta sensación que tú comentas muy bien, ¿no? De una estimulación, pero no natural, ¿no? Ya no te digo los casos extremos, que por desgracia existen y muchísimos, que es el tomar o bien anfetaminas o bien cocaína para estar estimulados. Bueno, mucha gente, desgraciadamente, y a veces por necesidad y por ignorancia, ¿no? Trabajos muy duros, por ejemplo, trabajadores de noche, pilotos de avión, toda esta gente a veces pues tiene que cambiar sus horarios de una forma muy radical y entonces a veces pues bueno, se ven obligados, ¿no?, a tomar esto y no está nada justificado porque es peor, porque después el rendimiento todavía es peor. La mejor manera de ser energético es dormir las horas correctas, Pedro. Total. Y a la hora de dormir, ¿qué tanta bueno, entiendo que mucha, ¿no? Pero ¿qué tanto influye lo que tengamos en el estómago? Yo hace poco, por ejemplo, hace meses escuché una regla, creo que era como la regla del 8-3-1, que decía 8 horas antes de dormir nada de cafeína, 3 horas antes de dormir nada de alimento y 1 hora antes de dormir nada de pantallas. Bueno, es buena. Sí. Muy buena, sí, es buena, hay que seguirla. Sí. Esto de la alimentación, ¿cuántas horas antes de irse a dormir y qué tipo de alimentos es recomendable para tener un sueño reparador? Mira, esto es otra vez el saber popular. El saber popular nos dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre o como un lacayo.
Esto significa, y hablamos ahora de la comida y después te explico el porqué del tiempo que necesitamos con el estómago vacío. Desayunar como un rey, cosa que nadie hace, significa que hay que enseñar a los niños ya de pequeñitos que tengan al menos este cuarto de hora cuando se levanten y antes de ir al cole, que se sienten en la mesa, que aprendan a comer adecuadamente una tostada con algún embutido, pavo, jamón dulce, una fruta. Y cuando ya son más mayores, los adultos, añadir un café con leche. Esto es desayunar como un rey. Y después almorzar un poco menos y sobre todo cenar poco, y a esta hora que tú has dicho, que serían unas 3 horas antes de dormirnos, terminar de dar alimentos a nuestro estómago. ¿Por qué? Porque como ves, y esto pasa siempre, las redes sociales ponen de moda ciertos conceptos. El ayuno intermitente. Ahora está de moda hacer ayuno intermitente. Fíjate, si tú piensas en tu bisabuelo o en el mío, que todavía era más mayor, ¿qué hacía mi bisabuelo? Trabajaba en el campo, era labrador. Llegaba del campo alrededor de las 5 o 6 de la tarde, cuando el sol se iba. Cuando llegaba a casa, cenaba poco, una sopa y un trozo de queso, y cenaba a las 8. Y estaba desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana que se levantaba, dejando que su estómago estuviera tranquilito. Es decir, no le daba alimentos. Él no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía perfecto. Porque este tiempo de ayuno, es decir, de no dar de comer a este estómago, le permite al estómago fabricar una serie de sustancias que son las necesarias, que es todo el tema de la microbiota, que es estas bacterias tan necesarias para nuestro organismo, que trabajen tranquilas. Porque si tú, antes de cenas tarde, antes de irte a la cama, va y te tomas cualquier cosa, unas palomitas y ves la tele, o te tomas unas galletas. El estómago no tiene tiempo de trabajar correctamente. Por esto es muy bueno dejar este espacio de tiempo, y estas 3 horas que has dicho son fantásticas, porque si tú comes 3 horas antes de acostarnos, dejarás que desde la hora que has dejado de comer hasta la hora que desayunes, que tu estómago trabaje y tengas mucha mejor salud. Muy bien este horario, ¿eh? Bien, Eduard, otro tema que me parece súper interesante, que creo que está cada vez más presente en las vidas de todos y que, bueno, que tendrá, ahora nos contarás, ¿no? Pero la influencia que tiene o no en el sueño es el tema de las pantallas, Bien. de la luz artificial en nuestra retina. Y quiero aprovechar porque yo tengo el teléfono configurado con una función, a ver si es una auténtica estupidez o tiene utilidad. Seguro que no, Pablo. Esto se puede hacer, bueno, lo pueden ver en iPhones, en accesibilidad, no me acuerdo, pero si le doy 3 veces a este botón, Sí. 1, 2, 3, no tengo que desbloquearlo, creo. Te va rebajando la intensidad de luz de la pantalla. No, se me pone en Te pone roja. Vale. Y ahora... Esto no lo sabía, ¿ves? En roja, ¿eh? Pues muy bueno. Ahora te comento. A ver, bueno, lo intento hacer, no sé por qué no me está funcionando. Bueno, te explico. Sí. Te explico. Mira, hoy en día sabemos lo siguiente. Recuerda que te he explicado que tenemos este reloj biológico, que es el que nos hace dormir de noche y estar despiertos de día. Este reloj biológico, como todos los relojes del mundo, le tienen que dar cuerda, es decir, tiene que recibir información para que funcione bien. Esta información, la más importante información que recibe, es la información de la luz. El cerebro está realmente necesitado de vivir con luz durante el día y con oscuridad durante la noche. ¿Vale? Este también es un ritmo, y un ritmo se llama circadiano, que significa cerca de un día, porque se repite cada 24 horas. El ritmo de sueño-vigilia es un ritmo circadiano, dura 24 horas más o menos, y el ritmo de oscuridad-luz también es un ritmo circadiano, y coincide luz con estar despierto, vigilia, oscuridad con dormir. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el cerebro es, como has dicho antes muy bien, somos un diseño casi perfecto en este sentido. Cuando ve que la luz del sol entra en lo que llamamos el crepúsculo, es decir, cuando va cambiando de esta luz amarilla fuerte por la mañana a una luz más anaranjada, llegando incluso a una luz roja cuando está a punto de irse, el cerebro tiene una glándula del cerebro, es decir, una estructura dentro del cerebro, tiene un punto concreto que en inglés se llama Dim Light Melatonin Onset. Estas palabras que utilizamos los médicos que no sirven para nada, porque hemos de explicar lo que quiere decir. Quiere decir que hay un momento que esta glándula, cuando ve que el sol se va de alguna forma yendo por el horizonte, que la luz va acabándose, entonces esta glándula en este punto dice, uy, voy a empezar a fabricar
una sustancia muy importante que se llama melatonina. Entonces, esta melatonina empieza a fabricarse, y cuando ya llevamos 3 horas fabricando la melatonina, es cuando el cerebro dice, tengo sueño, me voy a dormir. Por lo tanto, has entendido perfectamente la influencia que tiene la luz en este reloj biológico. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos hasta última hora del día utilizando las pantallas, utilizando de alguna manera los móviles, utilizando la televisión, tenemos la influencia de una luz demasiado fuerte, demasiado potente, como sería una luz de la mañana. Estas luces que tenemos aquí, fíjate, son unas luces cálidas. En cambio, si estamos ahora en pleno sol, aquí en Madrid, tendríamos un sol radiante. Entonces, el cerebro necesita esta luz cálida para poder fabricar la melatonina. ¿Qué pasa con las pantallas? No podemos ir, Jorge, en contra de la sociedad, en contra de lo que es bueno, pero sí recomendar algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú antes decías, una hora antes de la cena o antes de cenar, apagar las pantallas, nos referíamos a no estar muy expuestos a la luz del día. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro no fabrica esta sustancia, que es la melatonina, porque piensa que es de día. En cambio, si nosotros bajamos la intensidad de la luz y lo que hacemos en el móvil está bien. El móvil es un elemento que lo vamos a utilizar todos y sería de ilusos que un científico recomendara que no utilicemos los móviles. ¿Sí? Sería realmente fuera de lugar. Claro. Por lo tanto, hemos de vivir con esto, pero enseñar, ¿no? Es decir, nos van a dar ciertas pautas. Por ejemplo, los de Apple, los de iPhone, están ya trabajando en móviles que la luz que nos emitan siga el ritmo de luz de la ciudad de San Diego. Fíjate, ¿eh? O sea, por la mañana cuando nos despertemos el móvil será un sol radiante y por la noche a las 6 de la tarde será un sol muy de color rojo ya a punto de irse a dormir. Cuando el sol se va a dormir es cuando el cerebro puede empezar a fabricar melatonina. Entonces, recomendamos esto que has dicho, ¿no? Poner esta función de una pantalla rojiza que asimilaría. Amarillenta rojiza sería lo correcto y si no, ponerlo en el modo noche, que todo el mundo esto lo hace, y también bajar la intensidad de la pantalla. Si utilizamos la televisión, que mucha gente ve el televisor, y es correcto, pero claro, ¿sabes qué pasa? Los televisores de hoy en día son estos magníficas pantallas con miles de LEDs que emiten una luz como si estuvieras en Hollywood directamente. ¿Qué pasa? Antes, en las televisiones de tu abuelo, por ejemplo, o de mi padre, eran de color amarillento, unas luces, una luz muy apagada, ¿no? Es que era ideal para dar sueño, ¿sí? Porque claro, si no hay luz fuerte, el cerebro se va a dormir pronto. Entonces, recomendamos siempre mirar la televisión a una distancia como mínimo de 3 o 4 metros, en un salón que todo el mundo lo puede hacer. Y sobre todo, si se puede tener una luz de color más suave o más amarillenta al lado, para evitar precisamente que la luz blanca de la pantalla nos influya en la secreción de melatonina. Claro. Utilizando esto sería suficiente. Sí, basado en mi experiencia personal también, o sea, con dispositivos, con pantallas en general, yo noto una gran diferencia entre, si yo por ejemplo estoy viendo una serie o una película en la tele, me da sueño y puedo empezar a quedarme dormido. Aunque luego el sueño no es repartido. O sea, si me quedo dormido y nadie me despierta, ese ruido no me deja dormir, me levanto 2 horas después y no he descansado nada. Pero cuando, siendo una pantalla también, cuando consumo redes sociales, sí que me quita el sueño. O sea, me puedo estar quedando dormido viendo la televisión y de repente si cojo el móvil, yo creo que es por los estímulos de dopamina, por un contenido que además requiere que tú interactúes con él, que lo deslices. Correcto. ¿No? Porque ahí sí noto que me quita el sueño de verdad y luego, o sea, yo el ejercicio que hago, más que tratar, al final es complicado alejarse de las pantallas porque están por todos lados en nuestro día a día, pero intento mantenerme alejado de las redes sociales sobre todo, porque sí que me despierta algo. Y también a lo mejor por yo estar en la industria de creadores, pues igual estás como cogiendo ideas, ves esto, lo guardas, lo tomas como referencia, no sé, o sea, es como más estimulante. Qué bueno que hagas esta pregunta porque liga totalmente con lo que estamos hablando. No solamente es la luz que emiten las pantallas, sino los contenidos que algunas veces vemos en televisión, no tanto si vemos una película, pero sí en redes sociales, especialmente la gente que trabaja en este campo. Claro, ¿qué pasa? Bueno, pues que tú, como muy bien has explicado, el hecho de tener que mirar, deslizar, pensar, y hace que te estés más alerta, que te cueste mucho más de alguna manera
bueno, pues esto, desconectar. Mira, tu compañero, que seguro que admiras, que es Uri Sabat, él desde hace tiempo, desde que me conoció y yo le expliqué todas estas normas para dormir bien, las practica. Y bueno, y es un defensor, parece acérrimo, del Estivil, que duerme tan bien con todo esto. Y de hecho hemos hecho un producto en Internet precisamente con estas normas, ¿no?, que le llamamos el camino del sueño. Pues Uri explica esto. Es decir, desde que él aprendió a utilizar el móvil de esta manera, no estar conectado con las redes, porque claro, una de las cosas que explicamos en esta metodología que tenemos ya en las redes es que el sueño no viene de golpe, Pedro. El sueño se prepara. Hasta ahora estábamos pensábamos que estamos durante todo el día con nuestra corteza cerebral tomando estímulos, información, teniendo ideas, y cuando llegaba la noche pensábamos que ir a dormir era como apagar un interruptor. Y nos poníamos, después de estar contestando mails, mirando cosas, vamos a la cama, que es hora de dormir, nos poníamos en posición de esperar al dios Morfeo y el dios Morfeo no venía, entre otras cosas porque no existe. Con lo cual, ¿qué pasa? Ojos como naranjas, vuelta y vuelta, y el cerebro no puede desconectar. Por lo tanto, la idea es, al menos, junto con todo lo que me has comentado, que está muy bien, hora que nos tenemos que levantar, comida que hemos de hacer, el ayuno por la noche, ¿qué hemos de hacer para conseguir que el sueño aparezca más fácil? Hemos de preparar el sueño. Y preparar el sueño, una de las condiciones más importantes es realizar una actividad después de que hemos cenado, en el espacio que va desde que cenamos hasta que nos vamos a la cama a dormir, realizar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra profesión. Claro. Esto es importantísimo. Por ejemplo, un locutor de televisión no puede ver un programa de televisión porque va a mirar los detalles, se va a fijar qué ha hecho. Tú no puedes mirar nada en las redes sociales porque, como muy bien dices, tu cerebro está pensando porque eres un creativo y te estás cogiendo ideas. Tú, Pedro, has de coleccionar mariposas o hacer un puzzle. Es decir, si tú, por ejemplo, te gusta la música o eres músico, si tú te pones música, estarás pendiente de si han afinado, si los acordes, todo esto. Por lo tanto, hay que intentar buscar una actividad que no tenga nada que ver con nuestra profesión. Leer un libro es bueno si no eres escritor. Claro. Escuchar música es bueno si no eres un músico relacionado con el mundo de la música. Por esto, actividades más banales, más de hacer puzzles, por ejemplo, es algo perfecto, ¿eh? Perfecto. Sí, a mí distorsiona. Lo que me pasa con el insomnio es que tiene un componente exponencial para mí. Es decir, o sea, yo necesito meterme en la cama y estoy muy de acuerdo con lo que decías de preparar el sueño, ¿no? Porque Correcto. Si me meto en la cama tratando de buscarlo, me empiezo a desesperar porque no me gusta perder ese tiempo Claro. que ni estoy durmiendo ni estoy haciendo nada. Entonces, y que lo necesitas para reparar. Exacto. Y estar bien al día siguiente. Pero me empiezo a desesperar. Entonces la desesperación me genera más insomnio y se me convierte en un bucle. Eso o las veces que se me ocurre una idea cuando me meto en la cama y ya... Es horrible. Intento dormirme 10, 15 minutos, veo que no puedo y ya me levanto a darle forma. Sí, eso me pasa mucho. Y acabo en el ordenador y lo que sí respeto luego es que cuando ya un poco me quedé tranquilo con esa idea, le di un poco de forma, hice lo que tenía que hacer, me meto en la cama y digo, quito la alarma. Y digo, voy a respetar las horas de sueño igualmente. Porque, o sea, si me voy a la cama a las 3 de la mañana y me despierto normalmente a las 7, pues no voy a levantarme a las 7 porque no quiero estar el resto del día arrastrando ese cansancio y demás, ¿no? Qué bien explicas tu experiencia, que es el sueño es algo que realizamos todos y todo el mundo, si es buen observador, puede hacer preguntas como esta. Fíjate qué cosa me estás comentando. Hay que evitar que el sueño sea que el colchón o la cama sea tu enemigo. La gente que duerme bien se va a la cama y piensa, jolín, qué bien, este es mi amigo, el colchón es mi amigo, la cama es mi amiga. La persona que le cuesta dormir, por esto que le cuesta desconectar, entonces la cama se convierte en un enemigo. 100%. Y entonces muchas veces lo que enseguida recomendamos, nos levantamos. No estamos allí luchando con nuestro amigo, porque si no se convertirá en un enemigo.
hemos de salir de la cama. O incluso si te viene una idea que tú crees que es brillante, mejor sales, la escribes, incluso a mano, algo más aburrido, para que después tu cerebro pueda entrar en esta situación de descanso. Mira, esta idea de la desconexión es muy importante. Cuando abrimos los ojos por la mañana, lo primero que hace el cerebro es conectar nuestra corteza cerebral. Nosotros la vigilia la controlamos por la parte más externa de nuestro cerebro. Mientras tanto, el sueño se va produciendo en las estructuras más profundas de nuestro tronco cerebral. Es como si funcionamos con la corteza y hay el sueño, que es un globo que cuando nos despertamos está totalmente deshinchado. A medida que pasan las horas, seguimos funcionando con nuestra corteza cerebral y el globo del sueño se va hinchando. Y cuando llega ya después de 14, 15, 18, 20 horas de estar despierto, esta presión del sueño, este globo del sueño, empuja. Y si estamos sin estímulos externos que nos mantengan conectados, será cuando el sueño saldrá y podremos dormir. Esta es la explicación, por ejemplo, que mucha gente se duerme delante del televisor. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos nosotros conectados, pero estamos mirando una cosa y como hay presión del sueño, porque ya es muy tarde, lo que estamos mirando no nos interesa tanto. Es decir, no es un estímulo tan potente. Y si miramos una serie o cualquier cosa musical, el cerebro se desconecta y el sueño aparece y nos quedamos dormidos en la tele. Pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Que los anuncios en la televisión los ponen con un volumen más alto. Yeah. Y entonces te despiertas y piensas, jolín, tengo que ir a dormir. En este pequeño espacio en que te despiertas, piensas que tienes que ir a dormir. Te pones el pijama, te lavas los dientes, preparas la ropa para el día siguiente y has vuelto a conectar. Con lo cual te vas a la cama, ojos como naranjas, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Por esto es bueno que si nos cuesta empezar a dormir porque tenemos la cabeza muy llena, es mejor salir, apuntar lo que sea y volver a entrar. Pero lo ideal es lo que tú dices, intentar al menos 2 horas antes de acostarnos, desconectar de este mundo que continuamente nos da estímulos. Total. Y por compartir un tip que ha sido muy útil para mí, yo hubo siguiendo la línea de lo que hablas de desconectar, hubo una época en la que me costaba dormir porque empezaba a repasar, nada más meterme en la cama, las cosas que tenía que hacer al día siguiente. Mañana tienes que ir a entrenar, luego tienes que ir a tomar un café con esta persona, una videollamada, tienes que grabar un podcast, tienes que hacer esto, y volvía, porque como con ese miedo de que se te olvide, de que se te pase. Entonces repasaba esa lista una y otra vez hasta que empecé a apuntarlo. Bien. Es decir, mañana tengo que hacer esto, no se me puede olvidar esto, ir a buscar esto, grabar esto y conectar y llamar a esta persona. Entonces, lo que es mi to-do list, que hasta ese momento lo hacía por la mañana, me levantaba, ¿qué tengo que hacer hoy? Todas estas cosas. No. Lo hacía la noche anterior. Correcto, muy bien hecho. Sí. Muy bien y hecho. eso me ayudó un montón, porque ya dejaba de repasar una y otra vez en mi cabeza. Claro. Dejabas que esta conexión mental con los estímulos que tenías de las obligaciones o simplemente cosas que ibas a hacer al día siguiente te siguieran manteniendo conectado. Y entonces dejas que el sueño te salga. Esto es muy bueno. Tienes buenas rutinas, Pedro. Estás bien, está muy bien. Más o menos. Está muy Creo bien. que sí. Además, ya por lo que me has dicho y conozco, haces deporte por la mañana, te cuidas comiendo, todo esto es básico para dormir bien. Bueno, es la metodología, es esto que nosotros hemos trabajado con Uriol Sabat, que es precisamente el camino del sueño, ¿no? Una serie de normas para dormir bien. Y esto es lo que tú sigues. Y se nota una barbaridad cuando no lo haces. Claro. Es decir, el día que de repente, porque todos incumplimos la rutina, sí, ¿no? Pero cenas un McDonald's o un cumpleaños o lo que sea, y de repente dices, qué sueño tan poco reparador, qué mal en general. O sea, es un malestar generalizado que al día siguiente dices que no vale la pena pagar el precio a veces por una tontería, ¿no? Sobre todo porque sabes perfectamente que si duermes bien, si haces bien las cosas, al día siguiente estarás pletórico. Sí. Y además, jolín, todo el mundo tiene suficiente fuerza, no importa la edad. Si descansamos bien, todos tenemos capacidades para el día siguiente hacer muchas cosas. No importa que tengamos 20, 30 o 70 años. Hay gente de 70 años brillante, que duermen las horas que necesitan, pero están bien porque han dormido bien durante la noche. Por esto es tan básico hablar de este tema, Pedro.
Por esto es tan básico y inculcar que hemos de intentar hacer todas estas rutinas que son un poco, bueno, pues como, mira, nosotros hace, pues ahora 30 años casi, escribimos un libro que se llama El Duérmete Niño, para enseñar a dormir a los niños. Hemos vendido más de 4 millones de ejemplares. Era una metodología científica de enseñar los hábitos del sueño. Ahora hemos hecho esta cosa nueva, que es precisamente otro método, y es la gran novedad, de dar unas pautas, unos hábitos para que la población adulta pueda descansar bien. Y me gusta porque tú, de forma como natural, ¿no? O simplemente con lógica, evidentemente debes haber leído cosas, debes haber escuchado cosas correctas, pero eres muy intuitivo. Mucho ensayo y error también. Bueno, exacto, pero muy intuitivo. Te escuchas, te ves, miras cómo vives y entonces entiendes cuando recomendamos toda esta serie de normas y de consejos que son, sobre todo, sin utilizar ningún tipo de medicación ni ningún tipo de otro producto. Es un sueño mucho más natural, que es lo que hace que al día siguiente estemos bien, estemos correctos y contentos, como ahora. Claro, total. Luego, el tema de la compañía, ¿se duerme mejor solo? ¿Se duerme mejor en compañía? Depende de tus inseguridades. O sea, entiendo que, por ejemplo, una chica que teme, que tiene ahí detrás en su subconsciente que le entren a robar y le pase algo, pues dormir mejor con la pareja. Exacto. Mira, hay aspectos sociales, hay aspectos emocionales y hay aspectos puramente científicos. Normalmente los aspectos científicos siempre son mucho más fríos, ¿sí? Porque la ciencia no entiende de sentimientos. ¿Qué sabemos? Te he explicado que cuando dormimos es como bajamos estos peldaños. Pues bien, si nosotros tenemos al lado a alguien que emite un ruido, sobre todo roncar, si simplemente mueve las piernas, da sacudidas con las piernas, o está resfriado y tiene tos, si nosotros dormimos al lado, cada vez que esta persona emita este ruido nos va a despertar. Tendremos microdespertares. A lo mejor no nos despierta del todo, pero sí hace que pasemos de un sueño más profundo a un sueño más superficial. Por lo tanto, desde el punto de vista estricto científico, frío, dormir separados es lo óptimo. ¿De acuerdo? Es lo óptimo. Evidentemente, dormir juntos, dormir pegados, como la canción, es algo afectivo. Aquí hay una parte realmente humana, una parte social que hemos de respetar. Claro, ¿qué vemos también en el día a día por experiencia, ¿no? Tú, cuando estás enamorado, los primeros años de una pareja, bueno, pues es muy agradable dormir abrazados. Pero claro, dormir abrazados significa que nos dormimos abrazados. Pero si somos realmente sinceros, al cabo de media hora ya estamos hartos de tener aquel al lado. Sí, claro, porque nos movemos y el otro te aprieta. El brazo dormido, el pelo en la cara. Exacto. No es rentable. Y piensas, jolín, tú, no vamos bien. Entonces nos separamos un poco, ¿no? El hecho de adormecerse en pareja y juntos, pues es muy romántico y se puede respetar perfectamente. Yo siempre explico que yo puedo comentar lo que es óptimo, pero respeto profundamente la parte social y la parte afectiva que implica el dormir juntos. Con lo cual, que cada uno haga lo que quiera. Claro. Bueno, y luego está el componente de que el sexo pueda ser una actividad que no tiene que ver con tu oficio, como comentabas, que te distrae y que tengo entendido que libera algún tipo de químicos. Exacto. Que ayudan también a dormir. Esta también es buena pregunta, porque sí es cierto. La pregunta sería, ¿el sexo ayuda a dormir mejor o se puede utilizar como un hipnótico? La verdad es que, bueno, en los hombres sí y en las mujeres no. Ah, sí. Y tú dirás, ¿por qué es esto, no? Bueno, pues porque el hombre, cuando llega a un orgasmo, tiene un periodo posterior de relajación. Es decir, si se relaja y hace el amor a última hora de la noche, significa que estará cansado. Si después de tener un orgasmo está cansado, tiene más tendencia a dormirse, fisiológicamente. Sí. La mujer, aunque esté cansada, cuando llega a un orgasmo, por su fisiología puramente, mantiene un estado de excitabilidad que puede tener más orgasmos. Vale. Por esto, la mujer, cuando ya ha terminado en la primera vez, le dice al colega, ¿qué? ¿Ya hemos terminado? Sí. Y entonces el otro, es que tengo mucho sueño. Y esto es fisiológico. Por lo tanto, si me preguntas cuál es la mejor hora para hacer el amor,
es precisamente después de una siesta. Esta es una hora perfecta. Sobre todo, no estar cansados cuando llegamos a tener un orgasmo. Si nosotros esperamos a las 4 de la madrugada a tener un orgasmo, el tío se quedará dormido seguro y la pobre mujer dirá que falta algo. Qué decepción. ¿Sí? Y esto es común, fíjate, el hecho, por ejemplo, de masturbarse, ¿no? Que es algo muy común y que hay que hablarlo con toda normalidad. Lo aprendí de tus compañeros de Nuts. Va y me hacen una pregunta que me dicen, oiga, doctor, ¿sabe usted lo que es un Vladimir? Y yo, evidentemente, le dije, no lo sé, pero si me lo explicas, pues hablamos de ello, ¿no? Bueno, pues un Vladimir es una paja y a dormir. Y yo dije, jolín, pues sí, masturbarse, es decir, llegar a un orgasmo, en un hombre le produce este estado de relajación. A la mujer también, pero no es tan frecuente culturalmente, aunque muchas mujeres lo hacen con toda normalidad. Y el Vladimir es bueno para todos. Bueno, no esperaba que fueras a recomendar el Vladimir. Para el que lo quiera hacer. Pero está bien. Hemos de ser tolerantes, Pedro. Y luego, una pregunta. ¿Qué tan, por ejemplo, el tema de viaje? Yo viajo bastante a veces con cambios de uso horario, el tema del jet lag y demás, porque yo sí que he tenido periodos en mi vida de mucha estabilidad, de decir, impresionado con mi reloj biológico. Es decir, todos los días se me abren los ojos 5 minutos antes de que me suene la alarma, cuando usaba la alarma, ¿no? Sí, sí. Y decía, como que me impresionaba la precisión. El decir, me despertaba y ya sabía que se acercaba la hora de que iba a sonar la alarma, me acercaba al teléfono y decía, faltan 3 minutos, literalmente. Y estar meses así, ¿no? Pero luego pues empiezas a viajar, los cambios de hora y demás. ¿Qué tan malo o qué tanta dificultad tiene el cuerpo para adaptarse a esto, al jet lag y demás? Mira, el tema del jet lag hemos de explicar lo que es. Básicamente es cambiar. Si nosotros ahora estamos viviendo aquí en España y nuestro horario de sueño va desde las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, nuestro cerebro está fijado en este horario. Cuando nosotros nos desplazamos, por ejemplo, a Nueva York, el horario cambia 6 horas. Es decir, si nosotros vamos de aquí a Nueva York, lo que haremos es añadir 6 horas a nuestro reloj biológico y por lo tanto nos va a costar. Tendremos sueño antes, es decir, cuando sean las 11 de la noche de aquí, allí todavía serán las 6 de la tarde, con lo cual tendremos sueño antes, pero nos despertaremos antes también, porque nuestro reloj sigue estando en España. Esto es el jet lag. Esto es muy importante saber controlarlo y en esto hacemos muchos trabajos ayudando a empresarios que viajan, ayudando simplemente a amigos que se van de vacaciones o a deportistas para rendir mejor. Bueno, por ejemplo, a deportistas como ahora los campeones del mundo de MotoGP. Imagínate, corrían en Malasia hace 2 días. Ahora vendrán a España a correr en no sé dónde harán el último. Claro, esta gente viaja terriblemente arriba y abajo. Hemos ayudado a mucha gente. Fuimos los primeros en ayudar a Alex Cribillet cuando ganó su primera medalla de oro, bueno, su gran premio en Japón, porque le preparamos este jet lag. Esto se puede preparar y siempre se puede hacer con antelación. Por ejemplo, si tú cambias poco a poco este ritmo horario, te adaptarás mucho mejor. Si lo haces de golpe, nos costará más. Por esto, a estos deportistas les decimos, al menos una semana antes de cambiar de horario, ves retrasando los horarios o ves adelantándolos en función de si vamos para el oeste o si vamos para el este. Es distinto. Entonces, esto les ayudamos muchísimo. Claro. Fíjate, Cristóbal Colón no tuvo nunca jet lag. Claro. ¿Sí? Porque iba muy despacito, porque su reloj se iba adecuando al ritmo horario. Pero podemos ayudar mucho a las personas. Y la otra cosa interesante que contabas o que me preguntabas o comentabas era esto de despertarse a una hora determinada cuando estás más acostumbrado a que tu reloj biológico funcione de forma correcta. Es cierto, si tú duermes las horas correctas, el cerebro, el taller, cuando ya ha hecho todo su trabajo, se despierta. Y por esto, la mayoría de gente les suele pasar que te dicen, no, yo es que estoy muy acostumbrado a despertarme cada día a la misma hora y siempre me despierto 5 minutos antes. Yo les digo, sí, pero sobre todo no te confíes que el día que tengas que coger un avión o un tren te vas a despertar a la hora correcta, porque el cerebro es muy caprichoso. Total. ¿Sí? Con lo cual es cierto esto que dices, es buena observación,
pero por seguridad utiliza tu reloj de luz. Sí, Seguro lo que te irá utilizo. bien. No, y la alarma también la pongo por si acaso, si hay algo importante, digo, a ver si me va a jugar una mala pasada. Luego, una cosa que siempre he tenido la curiosidad, ¿no? Porque el mundo del sueño, por ejemplo, me parece algo que es bastante, no quiero decir básico, pero que es bastante que las cosas son como son. Correcto. ¿No? Y recuerdo una vez cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Madrid, y recuerdo leer ese artículo, que le habían diseñado una rutina de sueño. No, correcto. Tenía un coach de sueño. Eso, pero y recuerdo leer los detalles y decía como que eran un montón de microsiestas a lo largo del día de 45 minutos, de media hora a 45 minutos. Digo, según la lógica de lo que hemos hablado, no llegas nunca a profundizar en los escalones y a llegar a fase REM, ¿o sí? No era tan exacto, era un sueño nocturno de 8 o 9 horas, y después completaba el día con pequeñas siestas de 10-15 minutos, hasta llegar a un total de 11. Pensé que no había sueño nocturno, por lo que entendí. No, y digo, eso sería una locura, ¿no? Entonces no rendiría, no. Messi hacía lo mismo, es decir, y ahora muchos deportistas pueden tener estos coaches de sueño que les ayudan a... Estos conceptos son los correctos, ¿no? Dormir las horas necesarias de la noche y completar el día con pequeñas siestas de 15-20 minutos, que además son muy reparadoras. Una siesta de 15 minutos es ideal. ¿Entonces la siesta, Pedro? No, soy incapaz. O sea, primero que me cuesta mucho y luego que me quedo con una sensación de estar desorientado. Bien. Que no sé ni qué hora es, ni dónde estoy, me siento como si fuera por la mañana, o sea, me sienta fatal la siesta. Te explico fatal. por qué, pero está bien observado. Fíjate, el cerebro, tal como te he dicho, este reloj biológico está diseñado para dormir de noche, pero después de 8 horas de haber dormido y 8 horas después de habernos despertado, el cerebro tiene otra pequeña necesidad de siesta. Una pequeña necesidad de sueño. Esta pequeña necesidad de sueño es la siesta. ¿Por qué digo pequeña? Porque me refiero a la duración. Y la duración tiene que ser de 10, 15, 20 minutos como máximo, que es lo que dura el primer periodo de sueño, que es el sueño superficial. ¿Qué suele pasar? Si nadie nos ha explicado esto, nosotros a lo mejor, porque hemos dormido mal la noche anterior, hacemos una siesta, pero esta siesta la hacemos demasiado larga. Y si la hacemos demasiado larga en tiempo, significa que caeremos en un sueño más profundo. Yeah. Y cuando nos despertamos de este sueño profundo, es lo que pasa a mi amigo Pedro, que está confundido. Claro. Y en cambio, si nosotros utilizamos la siesta como un complemento de una buena noche, entonces es muy reparadora. Se ha demostrado, Pedro, que si dormimos estos 15-20 minutos de siesta después de haber dormido bien durante la noche, aumentamos nuestra productividad en un 10-12% en las horas de la tarde. Esto lo han empleado, fíjate, en las fábricas de coches, Ford en Estados Unidos, Japón. Les dejan hacer la siesta a sus trabajadores. Pero no porque les interese mucho la salud, sino porque saben que si duermen 10-20 minutos, después producen un 10% más de coches. Porque la siesta ideal son entonces 15-20 minutos. Correcto, pero como complemento de un buen sueño nocturno, ¿eh? Porque si tú duermes 6 horas y quieres compensar con una buena siesta, entonces ya la has liado, porque te vas a despertar de un sueño demasiado profundo porque tienes sueño, claro. Entonces es cuando no es nada reparadora. Claro. Esto de ser corta. Ahí está mi problema, seguramente. Es decir, que cuando único en mi vida he recurrido a la siesta es cuando la noche anterior he dormido 3 horas. Correcto. Entonces, pues mira, aquí otro consejo que te puede servir a ti y excepcionalmente a las personas que por lo que sea duermen 3-4 horas por trabajo, lo que sea. Si dormimos esta siesta, la hemos de hacer como mínimo de 1 hora y media. ¿Por qué? 1 hora y media, 2, para completar totalmente lo que es sueño superficial, sueño profundo y sueño REM, un ciclo de sueño. Entonces sí que te despertarás mucho mejor. Esto lo hacen, por ejemplo, la gente que trabaja de noche. Cuerpos de seguridad, bomberos, policía, enfermeras, panaderos, lo tienen que hacer así. Una cosa que creo que no entendí al principio, o sea, entendí que cada fase, cada peldaño duraba 2 horas. No. El primero 15 minutos, sueño superficial, el sueño profundo suele durar 1 hora, 1 hora y media y el sueño REM unos 40 minutos. Y volvemos a subir. Correcto, y entonces empezamos de nuevo un ciclo, es decir, bajamos, subimos, bajamos, subimos. Y por esto, durante la noche, si dormimos 8 horas, estaremos durmiendo bloques de ciclo de sueño superficial, profundo y sueño REM. Por esto en la siesta, si hacemos un ciclo completo, será mejor para el descanso.
Claro, o sea, y el sueño perfecto, cuando te despiertas súper bien, es cuando te despiertas al final de uno de esos ciclos. Es lo que hemos comentado al despertar. Sí, vale. Si tú subes las escaleras al revés, las has bajado y las subes, sueño REM, sueño profundo, sueño superficial y despertar, es tu magnífico despertar en un día de verano, de vacaciones. Vale, entiendo. No, pensé que eran 2 por escalón, 2 horas por escalón. Está bien así. Vale, súper. Luego, había algo, sí, que hay, bueno, habrá información, ¿no? Pero sí, o sea, al respecto de los efectos de la nicotina en el sueño, sí. ¿Cómo influye? Sabemos bien este tema. Desgraciadamente, el uso del tabaco, la nicotina, está muy bien estudiado. En el cerebro hay unos receptores, son unos grupos de células que les llamamos receptores, que son específicos de la nicotina y que los formamos cuando empezamos a fumar. Entonces lo que sucede es que estos receptores, la nicotina, cuando tú fumas, se va a estos receptores y hace su efecto estimulante, adictivo, etcétera, etcétera. Cuando lo retiramos, sobre todo cuando lo retiramos, este efecto adictivo se convierte en un insomnio. Es básicamente como un mono, una abstinencia. Esto incluso en personas que fuman continuamente se pueden despertar por la noche por este efecto de abstinencia. Es decir, el cerebro les puede despertar porque precisan la nicotina y sin decírtelo se fuman un cigarro y no saben por qué se lo fuman. Pero se lo fuman porque si no, no pueden volver a dormir. Claro. Te dicen, no, es que así me relajo. Bueno, también esta función de relajación puede ser correcta, pero sobre todo lo hacen por la adicción que produce la nicotina. Y la otra cosa un poco peligrosa es que estos receptores, cuando dejamos de fumar, no se mueren, no se van, están ahí, están como secos, como esperando. ¿Sí? Son terribles, terribles. Por esto, uno que ha fumado nunca puede decir, no, ahora ya soy no fumador. Tiene que decir, soy exfumador. Porque estamos completamente, y digo estamos porque yo lo he sido, estamos totalmente sometidos a esta amenaza de que el día que nos volvamos a fumar un cigarro, nos quedaremos enganchados. Luego, ay, se me fue. Era ensimismado. Sí, ya sé. Era una cosa que me pasa a mí, que me parece curiosa con el tema de la comida, ¿no? Volviendo un poco a lo que hablamos antes de la alimentación. Y es que, por ejemplo, cuando tengo hambre, o sea, cuando me voy a dormir con hambre, estoy como cansado, estoy bajo de energías y me duermo rápido porque estoy como más débil, pero luego me despierta el hambre también, ¿no? Entonces yo trato de buscar ese balance entre cenar ligero, como decíamos, pero también cenar de una forma que pueda aguantar hasta el día siguiente. Correcto. Porque además lo noto, es un despertar diferente. O sea, es un despertar de como tu cuerpo por necesidad diciendo, Pedro, te pide otra cosa. Vete a cazar algo, por favor. Que sí. Que sí. Y es totalmente cierto, por esto recomendamos. Por ejemplo, la gente nos dice, no, yo solo para cenar como una fruta. Mal, muy mal. Claro. Primero que una fruta cuesta digerirla un poco más, con lo cual te irás a la cama con este estómago pesado. Y si no comes suficiente, te despertarás por la noche porque, bueno, lo que te hace la comida, uno de los factores que hace produce este azúcar necesario para tu supervivencia. Entonces, si comes demasiado, evidentemente será fatal, pero si comes poco también. Claro. Por esto lo bueno es este equilibrio. Es lo que hacían nuestros bisabuelos, Pedro. Cenaban una sopa y un trozo de queso. Y esto es ideal, ¿sí? Una sopa de pan, porque eran pobres normalmente, ¿no? Y a lo mejor, pues esto, un pedazo de queso de sus vacas que les era suficiente para tener una vida muy buena. Mira, nuestros bisabuelos morían antes, desgraciadamente, porque ahora hay una vida mucho más larga, ¿no? Pero era mucho más sana su vida. Y morían antes porque no sabíamos tantas cosas de corazón, de pulmón, etcétera, ¿no? Pero en cambio su calidad de vida era mucho mejor que la nuestra. Mucho mejor. Total. Sí, a ver, a nivel de hábitos es que pasa un poco con todo, ¿no? O sea, hoy en día yo siento que la vida es más fácil, pero también escapar de las garras de multinacionales, al final, que su trabajo es mantenerte adicto a sus alimentos, a sus productos, a sus redes sociales, es todo más estimulante, ¿no? Y antes, bueno, pues si no habían galletas de chocolate, pues no habían dátiles y mermelada de fresa, entonces pues seguramente... Que la hacía en el huerto. Exactamente, era más sano.
¿no? Era más sano. Más duro, pero más sano sin querer. Correcto. Porque no había otra cosa. Total. Pues Eduardo, ha Muy sido bien. un verdadero placer sentarme aquí contigo. Me encanta. Y vuelvo a reiterar las gracias y el buen trabajo que hacéis para difundir. Mira, todo esto que hemos hablado seguro que le va a interesar a mucha gente. Seguro. Pero no solamente interesar, sino educar a mucha gente, ¿no? Porque el rigor científico es muy bueno. Y cuando vosotros, de alguna manera, estáis en esta línea de explicar cosas serias, cosas que pueden ayudar a la salud de la gente, bueno, estamos contribuyendo muchísimo, muchísimo al bienestar de la población. Va a servir mucho, Pedro, sin duda. Muy bien, Eduardo. Cuídate Un mucho. placer, de verdad. Igualmente. Estamos. Igualmente.